El abracadabrante, Chema de los Ríos. El abracadabrante, Chema de los Ríos. Como cada jueves es momento de dedicarnos un poquito a las cosas de la mente, del cerebro, de nuestra psicología, y para ello, pues como cada jueves tenemos aquí con nosotros a nuestro psicólogo, a Manuel González Batres, al que ya saludamos. Muy buenos días. Buenos días, Chema. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Y buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal la semana? Pues bien. ¿Qué traemos hoy? Pues yo creo que traemos un tema que es muy divertido, muy interesante, del que podemos decir que todos hablamos. Y que es, en definitiva, en el fondo, pues a lo mejor el tema del cotilleo, de si el ser humano es cotilla por naturaleza y nos gusta un poco meternos en las vidas de los demás y nos gusta hasta cierto punto también esa dosis de morbo. Entonces, viendo un poco pues lo que está pasando ahora, yo me pregunto, ¿por qué tiene tanto éxito la Isla de las Tentaciones? Como ya lo tuvo Gran Hermano, pero ahora en concreto este programa, ¿no? Que es, pues a lo mejor una consecuencia, una evolución o, bueno, un siguiente paso o yo qué sé. Yo diría, ¿no?, que es la misma mierda, pero esto es una opinión muy subjetiva. Claro, pero es una opinión subjetiva, como todas las opiniones, pues ya está, ahí queda, ¿no? Pero aquí el trasfondo es, pues, qué es lo que se da y qué es lo que se cuece, qué cosas están pasando para que atraigan de la manera que están atrayendo. Y ojo, que muchas de las personas que dicen, no, yo he visto un trocito, yo no he visto nada, pues y luego resulta que se ponen a hablar y saben más a lo mejor de lo que cabría esperar para solamente ver un trocito o tal. Es decir, que parece que da un poco también de cosa decir que estás enganchado, que ves este tipo de programas, pero el hecho es que, no sé si el último, me parece que tuvo 4 millones de espectadores. 4 millones son mucha gente viendo un programa de televisión, ¿no? Es decir, algo tiene que tener y algo que tiene que ver enormemente o de una forma muy pues muy exitosa con lo que es la psicología, las emociones humanas, la identificación que podemos hacer. Bueno, ahora entraremos un poco en el meollo de la cuestión, pero la cuestión es, para sentar las bases de lo que queremos decir, considerar el programa como un experimento social o simplemente un entretenimiento o lo que queramos considerar, pero vamos a tratar de sacarle el jugo, la sustancia y ver por qué atraen este tipo de cosas. Pero ya no hemos empezado casi y yo ya te tengo que plantear varias cosas. Venga. Lo primero decías que nos íbamos a plantear si los seres humanos éramos cotillas por naturaleza o no. Yo ya ahí creo que hay seres humanos que sin duda que lo son, todos conocemos varios, y hay gente y hay seres humanos que no. O sea, yo creo que sobre esto pues no se puede establecer unas leyes, no lo sé. Claro, decir que todos somos X cosa por naturaleza es mucho decir, ¿no? Es como que a todos nos gusta, yo qué sé, el azúcar por naturaleza. Pues a lo mejor hay mucha gente que no le gustan los dulces y no le gusta el azúcar, por tanto. Pero que hablamos de una generalización o un porcentaje, una estadística muy elevada. En el fondo, el tema de que nos metamos en la vida de los demás y queramos saber, pues tiene que ver con lo humano propiamente. Es verdad que a lo mejor hay personas que no han desarrollado este aspecto y les importa tres narices la vida de los demás, ni en un programa de televisión, ni en lo personal, ni en nada. Pero es difícil sustraernos a todo aquello que forma parte de la gran mayoría del género humano. Porque podemos decir que igual que tenemos células, tejidos y no hay un ser humano que diga, no, es que yo no tengo sangre corriendo en las venas. No, tienes sangre porque eres un ser humano como todos los demás. Por tanto, tendrás que tener pasiones, tendrás que tener emociones, tendrás que tener cierta dosis, podemos decir, de cotilleo. Bueno, pues seguramente de una manera no desarrollada o a muy poca escala, que casi es ínfimo y no se note, pero bueno, es que este hecho de que todos tenemos de todo, es como que la mente humana es una gran orquesta, vamos a imagínate una orquesta sinfónica donde existen todo tipo de instrumentos y en algunos predominan unos más que otros. Imagínate, pues a lo mejor en ti predomina la batería, en el otro predomina el contrabajo y en el otro el piano. Entonces dice, mira, ves, es que este es muy morboso, este es muy cotilla y yo sin embargo no lo soy. Bueno, pues esta metáfora de la orquesta nos puede servir para ver cómo
pues en unas personas predominan más unas cosas que otras, pero en todos hay de todo. Y por eso yo creo que el gran éxito de este programa, porque toca, digamos, algo que es, bueno, un poco, pues eso, muy, muy común a una gran cantidad de personas. Pues ya digo, pues me parece que están ahí, rondando los 4 millones el número de espectadores que tuvo el último programa. Bueno. Es que por aquí me pillas cerrado en banda, ¿no? No hay, porque bueno, es que además... Pero si quieres podemos ir... Te voy a ir más allá. Sí. Es que es mentira. A ver. Estamos ante un espectáculo televisivo que es mentira. O sea, esa gente no está allí en las circunstancias que se cuentan. Aquellos no eran ni parejas. Los que han dicho que eran parejas y los meten a la tentación y luego... Esos no son ni parejas. Bueno, vamos a empezar porque no hay que olvidar que la telerrealidad es una gran mentira. Claro, aquí la cuestión está en que, bueno, desde tiempos muy antiguos, desde la época griega en que empezó el teatro y quizá mucho antes, en muchas representaciones arcaicas, ¿no?, del ser humano, pues este tema de contar algo que le puede pasar a cualquiera, quizá de una forma un poco más exagerada, pues es algo que nos ha gustado y nos gusta ese espectáculo. Entonces, si vemos un poco la evolución de las series o de las películas en el cine, pues es eso, es la vida de los demás, quizá de una forma excepcional, y eso nos atrae. Entonces, cuando vino Gran Hermano fue un boom, porque por lo menos la expectación de realidad que le daban, que se da a ese tipo de programas, es como que, fíjate, está ocurriendo lo mismo que puede ocurrir en una serie o en una película, pero te hacen creer, estás viéndolo de tal forma que es que es verdad, es que está pasando en este momento. Además, pues 24 horas, donde puedes observar todo tipo de conductas, de pequeñas actitudes. Entonces, verlo como si fuera real, esa es la clave. Otra cosa, que sea más real, menos, que sea muy teatralizado, muy guionizado, menos guionizado, o lo que sea. Pero aquí la cuestión es que genera esa expectación subjetiva de realidad, que es lo importante. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ver una escena violenta en una película que verla en un telediario. En un telediario se supone que es verdad lo que ha pasado y entonces es como que impacta muchísimo esa cuestión de podernos meter en la vida de los demás como si esa vida fuera totalmente real. Claro, para el común de los mortales, y aquí sí que viene bien traída esta expresión, es como jugar a ser dioses. Estamos viendo lo que están haciendo otros. Estamos como un ojo observador mirando a través de una pantalla y viendo todo, viendo la intimidad, viendo cómo se comportan determinadas emociones muy exageradas. Entonces, todo esto lo que produce es un espectáculo en el que la persona que lo observa no está comprometida, hay una identificación probablemente con algunos personajes, con algunas de estas personas, pero al estar un poco fuera, pues tiene esa sensación de poderosa, de puedo estar espiando la vida de los demás como si de dioses se tratara. Fíjate qué poder se le está dando al espectador en el fondo. Y luego no te quiero decir nada cuando además se puede tener el recurso de influir sobre esas vidas, en el sentido de votar para expulsar a uno o para, bueno, pues lo que fuera en ese tipo de espectáculos, ¿no? Claro, ahí ya sí que no es solamente un voyerista, uno que observa, uno que está metiéndose en la vida de los demás sin ser visto, porque está tranquilamente sentado en el sillón de su casa con todo lo que eso de morbo puede tener, sino que además esa influencia, ¿no?, a través del teléfono o de una votación, que bueno, en este programa en concreto eso no existe porque ya está grabado de antemano, pero sí existe esa realidad de ver la vida de los demás. Con un elemento añadido. El elemento añadido es el de los celos, el de la infidelidad, porque aquí ya no se trata de personas individuales que han sido seleccionadas, y ahí entramos en lo que tú dices de cómo, bueno, pues ha manipulado, ¿no?, hasta cierto punto la cuestión. Bueno, han sido seleccionadas, se les ha metido en un sitio. Aquí estamos hablando de parejas a las que se les han separado y, por tanto, hay la posibilidad de la infidelidad porque se les pone con personas del sexo opuesto muy atractivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos metiendo también el morbo que da esa cuestión de los celos. Con lo cual, podemos decir que lo tiene todo,
tanto esa función de superioridad, tanto moral como endiosada al estar viendo sin ser visto, y por el otro lado, la cuestión esta que tiene que ver con el mundo de las emociones más potentes, que es la cuestión esta de la infidelidad o de la posible infidelidad y lo que arrastra, ¿no? Aquí siempre hay infidelidad, porque si no el formato no funcionaría. Exactamente, tiene que haber esa dosis, además, pues eso, muy bien desarrollada, muy bien evolucionada. Y entonces, tú date cuenta que hay personas que, imagínate, que están viendo el programa y que son infieles. A lo mejor sus parejas no lo saben, o sí, o lo que sea. Entonces, ¿desde qué punto están viendo este programa? ¿Con quién se están identificando? Porque a lo mejor están racionalizando, ¿ves? Si es que, en definitiva, a todos, si nos pusieran ahí, nos pasaría lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está, pues, la persona que se identifica con algún otro que tiene ese estereotipo de que le hacen daño, que es muy buena persona y, por tanto, pues está sufriendo, ¿no? Las consecuencias de lo que está haciendo su pareja. Y entonces se oyen comentarios como, es que pobrecillo, fíjate esa identificación con eso. Y luego el tema este de la superioridad moral a la que antes te hace referencia, es decir, cómo las personas cuando lo ven en esa identificación y en ese estrado, ¿no? de jueces sobre la conducta de la otra persona, pues dice, pues no le perdones, o bueno, pues hay que comprender que en estas circunstancias todos caeríamos. Es que fíjate la variabilidad. Claro, pero es que escuchándote a mí lo que me da la impresión es que todo esto saca lo peor del ser humano. Pues, sí. Probablemente, por eso, claro, en definitiva tiene tanto éxito, porque date cuenta que puede sacar lo peor de nosotros mismos, pero tranquilamente sentados sin implicarnos lo más mínimo. Hay una identificación, no 100%, porque siempre tenemos que ir un poquito por detrás de lo que está pasando, pero efectivamente está sacando todas esas rastreras, podemos decir, que hay dentro ahí de nuestro corazón. Y, sin embargo, no estamos moviendo un ápice. En casa, ¿no? Hombre, y se dan casos, por ejemplo, el de la pareja que dice, yo es que lo quiero ver con mi novio o con mi novia para que vea a la otra persona que yo no soy así, que fíjate lo que hace este. Y yo no lo hago, que me valore más, ¿no? Eso... Y cosas de ese tipo. Por eso es un programa que, date cuenta, que da pie incluso a no verlo en solitario, a verlo en pareja o a verlo en familia, porque luego da esta ocasión para ser comentado y desde esa superioridad moral a la que antes te hacía referencia, pues juzgar sobre lo que está bien y lo que está mal. Con lo cual, los ingredientes que tiene son como para no desdeñarlos, desde luego. Y de ahí, yo creo, pues este tema del éxito. Y por qué no decirlo también, ya no solamente el morbo, sino incluso en algunos casos hasta la risa que puede generar el ver que a otro le está pasando lo que a uno al menos cree que no le está pasando, y cómo el otro no es conocedor y tú lo eres antes que la otra persona. Entonces, esa risa a la que hacíamos referencia en algún programa, que es como una risa donde lo que está implicado es el fallo del otro. Nos reímos del fallo, porque eso es una cuestión evolutiva, decíamos, para evitar, ¿no?, ese fallo, existe la risa. Y luego, como nos estamos riendo de algo que no deberíamos reírnos, también nos provoca más risa, porque es como también un fallo con respecto a nosotros mismos. Total, que date cuenta que una a una, exactamente, las cuestiones estas que van saliendo, ¿no? Y como además, por seguir añadiendo cosas, es que la heterogeneidad de los oyentes es que los hay de prácticamente todas las edades. Bueno, es a una cierta hora, con lo cual niños pues no creo que no sería muy recomendable, pero personas adultas, fíjate, la variabilidad, y luego la variabilidad también del tipo de personas que lo ven, con lo cual tampoco podemos, por eso es dar muchas pinceladas, porque no podemos dar como una opinión única de por qué ocurre esto, por qué tiene tanto éxito, porque al ser tan diferentes las personas que lo ven, en cada una de esas personas, cada una de esas tipologías, encontramos a lo mejor una motivación muy diferente.
desde la persona que simplemente es un entretenimiento y está harto de tanta política o de tanto fútbol o está harto de tanto problema y llega la noche y lo que quiere simplemente es desconectar, y qué mejor que meterse un poco la y vida reírse demás de para los cuernos de otro. Exactamente. Pues... Desde esa persona a la otra, que es que lo que le interesa realmente es el mundo de lo que le están ocurriendo a los demás, como a lo mejor pasaba o pasa todavía, ¿no? En muchos sitios donde cotilleamos sobre el vecino o sobre lo que le ha pasado a fulanito, que es que esto ha pasado siempre, que es que no nos podemos echar las manos a la cabeza, pero bueno, obviamente la evolución de la sociedad y la evolución de la televisión, y por qué no decirlo también, el mérito que tienen las personas que están detrás, el equipo que selecciona, porque al fin y al cabo estas personas, o incluso si hay esa dosis de teatro, estos personajes que interpretan un rol, aunque sea subjetivamente, es decir, ese rol en el que uno cree que está instalado para el que se le ha invitado, para el que está haciendo el programa, entonces son estereotipos exagerados de tipos de personas que hay en la calle, y al ser exagerados pues podemos ver ahí como si dijéramos la creen y la creen del ser humano. Lo mejor de cada casa. Exactamente. Muy bien. Si te parece, Manuel, vamos a hacer una pausa y retomamos por aquí, ¿vale? Vale, Chema. Venga. Bien, pues aquí seguimos con Manuel González Batres hablando de la isla de las tentaciones. No, esto suena así un poco... El que lo acabe de oír dirá, pero bueno, no estamos de la isla de las tentaciones, de los reality en general, sí, y de las emociones que hay ahí y de cuál es la motivación que nos lleva a ver este tipo de programas. Porque no estamos haciendo un programa sobre televisión, sino precisamente sobre pues cómo afectan estos programas a las personas, qué tipo de personas los ven. En realidad, lo que hablábamos hace unos instantes, que eran personas que obedecen a diferentes tipologías y que ven este tipo de programas por diferentes causas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que decir que yo he visto alguna edición del Gran Hermano. Es algo que yo creo que hemos hecho casi todos. Y a mí me parece muy interesante, o sea, ver a las personas cómo se comportan 24 horas al día, que no pueden... Al final acaba saliendo el verdadero ser de una persona, por mucho que intente tener una pose. Siempre hay un momento en el que se le lleva al límite por una u otra razón. Pero claro, luego aquí vamos a... Desde el punto de vista psicológico, a mí me parece muy interesante ver esto, y yo entiendo que a personas que pertenecen a tu profesión, por ejemplo, pueda ser muy interesante verlo, ¿no? Pero claro, luego aquí hay mucha intervención de fuera. Quiero decir, por poner un ejemplo, en el Gran Hermano los torean. Yo recuerdo, por ejemplo, las ediciones que yo vi ya hace años, que además es curioso de la manera tan rastrera que todo esto se camufla, ¿no? Porque por el bien de los concursantes los ponían a dejar de fumar. Lo cual, claro, venga ya, iros por ahí, hombre, lo que queréis es que estén con las uñas afiladas. Porque era así, ponían a 10 personas que fumaban a dejar de fumar con todo lo que eso implica, ¿no? Y con la mala leche que se reparte cuando no hay tabaco, por ejemplo. Entonces, quiero decir, yo creo que son programas en los que a las personas se lo lleva al límite para que se comporten de una manera espectacular, porque al final la tele es espectáculo. Claro, es decir, son emociones muy exageradas, de ahí que atraigan también de la manera que lo hacen. Hay que pensar que muchas veces en el día a día pues estas emociones no se experimentan de esta manera, entonces llega la noche, aparece esa identificación con alguna de estas personas que están sufriendo de la manera que lo están haciendo, o que le están pasando las cosas que les estén pasando, y bueno, pues uno por empatía pues llega no a sentir exactamente lo mismo, pero se produce esa afinidad. Y en lo que tú decías acerca de hasta dónde llega el personaje, hasta dónde llega la persona, claro, si los pones tan al límite, al final uno va sacando su verdadero yo, hasta cierto punto también, porque hay que tener en cuenta que el saber que está siendo vigilado, que hay unas cámaras, que te está viendo toda España, no es lo mismo que actuar sin que te sintieras vigilado para nada, ¿no? Eso es una diferencia también muy importante, esa reactancia, digamos, a la cámara o a la vigilancia. Y luego, en definitiva, también importa mucho
el rol que la persona crea que tiene que interpretar. Es decir, que uno va a ese tipo de programas y sabe, bueno, pues a lo mejor que ha sido elegido por unas características. Entonces, pues a lo mejor esas características o eso que tiene que desempeñar, más allá de que se lo digan, no se lo digan, o hasta dónde llega el teatro, que es lo que veíamos antes. Pero, en el fondo, sí existe esto de qué es lo que se supone que se quiere de mí, ¿no? Y bueno, pues también sale. Otra cosa es que pueda ir evolucionando a lo largo de los programas, o pueda ir evolucionando según también las consignas o incluso la misma expectación, ¿no? de la persona que lo ve, es decir, del efecto del espectador, que se puede saber que ellos tienen. En este caso, el de la Isla de las Tentaciones, a ser un programa grabado, obviamente la interacción, como pasaba en Gran Hermano, con las votaciones y tal, pues no existe. Pero todo lo demás, el saber que están siendo grabados, el saber que se trata de una circunstancia excepcional en sus vidas, donde además se dan dos elementos que probablemente pues a toda persona se le ha pasado alguna vez por la cabeza. Una es esto de una playa paradisíaca, una isla paradisíaca, es decir, a quien no se le ha pasado alguna vez si pudiera vivir en un sitio así. Sí. Y segundo, vivir sin trabajar, que es otra de las cuestiones. Es decir, fíjate que el escenario está muy bien elegido y, bueno, pues tiene ese efecto también de atracción sobre el espectador, donde se está viviendo y cómo y en las circunstancias en las que se vive. Pero desde luego, aquí el éxito con respecto al Gran Hermano, que fue quizá, digamos, ese antes y después en el mundo de la ficción, sea este paso más que se le ha dado al meter el efecto de la pareja y, por tanto, la cuestión esta triangular de los celos, de las infidelidades y de esas pasiones humanas que están a la base incluso hasta de la mitología. Fíjate, en los mitos griegos, en los chismes, en los chistes incluso, y por desgracia también en la vida de muchas personas, ¿no? Que tienen que sufrir esto desde una perspectiva o desde la otra. Y entonces viene la cuestión moral también, de cómo la pareja pues tendría que tener pues esa dosis de lealtad, de, a pesar de estar al límite de las tentaciones, que fíjate también el título del programa, pues ser capaz de mantener la compostura. Oye, pero a mí me viene a la cabeza un pensamiento. Además, una persona muy inteligente se lo oí decir una vez y dije, no puede ser. Y me decía, sí. Y yo, que no, que sí. Que los seres humanos a veces, yo pienso que no me pasa, creo que no me pasa, igual me equivoco, no lo sé, pero que hay un cierto gusto por ver el sufrimiento ajeno cuando no es nuestro. Es como que tú ves que a esa persona la están poniendo los cuernos o la están haciendo algo y tú dices, no es a mí, así que me puedo permitir el lujo de reírme, de ridiculizarlo, de hacer chistes. No sé, esto por eso te decía un poco que este tipo de programas también sacan un poco lo peor de cada uno, ¿no? Claro, y además, fíjate, acabas de mencionar ahí una cuestión paradójica, porque por un lado hay una identificación en el sentido de que podemos sentir lo que le está pasando a la otra persona, sin embargo, como no nos está ocurriendo a nosotros mismos, pues tenemos esa especie de seguridad, de garantía y además también de, ¿cómo decirlo?, pues de bienestar. ¿Y eso qué produce? Pues una sensación en la que no deberíamos sentirnos así, porque es como que cómo nos estamos riendo o cómo no estamos sufriendo del todo lo que le está pasando a la otra persona, porque claro, lógicamente hay una lejanía, y entonces también eso nos produce esa sensación de estar aparte y, por tanto, de sentirnos como en la posesión del dominio, porque al tener éticamente una visión de lo que debería ser, cómo debería ser el comportamiento de la otra persona, pues eso nos hace tener como una especie de control sobre si nosotros estuviéramos en esa situación, cómo haríamos, lo cual no es predecible. Hay que verse en la situación, tanto en el sentido de ser la persona
infiel como en el otro. Ya veríamos a ver cómo podríamos reaccionar así. Que obviamente no es la misma reacción cuando sabes que te están grabando o cuando sabes que tienes que dar un determinado papel a cuando estás en la vida normal y ahí no hay ningún tipo de vigilancia. Uh-huh. Hay un aspecto también que antes, en un momento fuera de micrófono, me has comentado, que es la cercanía con la que muchos espectadores llegan a sentir a esas personas, ¿no? Que son como casi de la familia, te diría. Claro, efectivamente. Es como que cuando ha ido evolucionando esta cuestión de el chisme o del cotilleo, pues ha ido desde la época más antigua del ser humano, en un pequeño poblado, hacia las grandes ciudades, donde en definitiva a lo que tenemos a mano son personas las más cercanas, y entonces sobre esas personas conocidas, y luego, bueno, pues también vendría el tema de los famosos, que serían personas hasta cierto punto conocidas, uh-huh, con esa dosis de exageración de lo que ocurre. Y aquí, al estar durante horas pudiendo observar en situaciones, como tú decías antes, límite, pues llegamos a conocer la psicología del personaje, como pasa, por ejemplo, en las series, a diferencia de en las películas. Es decir, estamos más horas delante del personaje en cuestión, vemos mucho más qué tipo de reacciones tiene, incluso en algunos casos hasta se hace esa evolución hacia la infancia para poder entender por qué ha llegado a la situación que ha llegado. Entonces, el conocimiento más íntimo de la persona nos da esa familiaridad y nos da también esa capacidad para poder decir, aunque no nos oiga, lo que debería hacer o lo que no debería hacer. Uh-huh. Que es como que lo estaríamos haciendo con un amigo uh-huh, íntimo. Porque, y sobre todo en Gran Hermano, porque eso, ¿no? Sí. Son muchas horas en las que esa persona se está exponiendo ante los ojos de todos, y fíjate, tantas horas viendo uh-huh a alguien, pues ¿cómo no lo vamos a conocer? Bueno, el apasionante mundo de... De hecho, fíjate, muchas personas, cuando yo he preparado el programa y he hablado un poco y tal, y llegan a hablar de los personajes por su nombre de pila, pero como si fuera... pues eso, un amigo, ¿no? Y por no decir también los chistes, los memes, todas las cosas que han dado la vuelta a España por internet y en las pequeñas comidillas del día a día, de algún grito de uno de los personajes, ¿no? Buscando a su novia que le estaba fallando, ¿no? ¿Te puedes creer que no? Es que no sé ni de lo que estamos hablando. Sí, cuando decía esto de Estefanía... Es que no lo he visto, es que no sé nada. Pero si habrás oído la expresión, ¿verdad? De verdad que no. No, ni has visto ningún meme. Te prometo que ahora mismo bueno, no sé, pues luego busca no sé ahí por de qué internet. Me estás hablando. Sí, pero bueno, es que... Bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes sí saben estoy convencido de lo que sí, hablo. Sí. Pero de todas formas te digo, no lo sé. Este es un fenómeno curioso de estudio, sin duda, que no lo sé. Creo que dice mucho de las personas que van, de las personas que los ponen ahí, de cómo se mercadea con la televisión, con el espectáculo, con los sentimientos y cómo consumimos todo ese tipo de cosas que, no sé, yo ya te digo, tengo la impresión de que esto saca lo peor de cada persona. Claro, porque fíjate, diciendo eso que has dicho, esto nos lleva también a una reflexión con la que a lo mejor sí podemos terminar. Si nosotros elegimos lo que vemos y vemos programas donde aparece lo mejor del ser humano, lo más sublime, pues probablemente esto también tienda, por el otro lado, a sacar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, si tendemos a ver programas que sacan lo peor, pero lo peor porque existe dentro del corazón humano, también pues está. Probablemente también eso vaya haciendo que podamos, valga la redundancia, sacar lo peor. Entonces, ahí está en nuestra elección personal decidir qué es lo que vemos cuando ya nos retiramos de nuestra jornada, etcétera. Porque una recomendación que ya hicimos en este programa y que yo creo que está bastante bien, sinceramente, es que cuando cae la noche y ya volvemos a nuestras casas después de los trabajos, etcétera, es no continuar
no continuar con la actividad laboral, no descargarse o ver ninguna cosa que nos pueda preocupar demasiado, es decir, lo mejor es desconectar. Ahora está en nosotros elegir qué es aquello que usamos para desconectar, si es lo que saca lo mejor o lo que saca lo peor de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues esta es la reflexión última. De todas formas, como ya decía anteriormente, la motivación de cada persona puede ser muy diferente, desde la que simplemente quiere evadirse un poco de la realidad hacia la que a lo mejor quiere profundizar en meterse en la vida de los demás, pues va a depender también la elección esta de la que hablaba, pues de esa motivación. Y cada cual que decida. Sí, que cada cual vea lo que le dé la gana. Incluso hasta le sirva para, ¿por qué no?, conocerse más a sí mismo. Pues lo que hablábamos anteriormente. Pues con quién me estoy identificando, a quién estoy defendiendo, a quién estoy atacando, qué es lo que creo que tienen que hacer. Pues a lo mejor, si reflexiono sobre todo ese tipo de cosas, puedo llegar a saber cómo soy en realidad, ¿no? Con quién me identifico es... Fíjate la palabra identificación, que tiene que ver con la identidad. Con quién me identifico es, en realidad, casi definir cómo soy, ¿no? Pues esto último que has dicho me parece muy interesante y yo creo que lo vamos a dejar ya aquí. Vale. Manuel, no te hacía viendo estos programas, mira, pero es que no los ves. No lo veo, sinceramente, no es por nada. También llega una hora que yo me suelo acostar pronto y me levanto muy temprano, y pues, pero sí me interesa mucho desde la perspectiva psicológica, es saber qué es lo que nos mueve a verlo, igual que saber qué es lo que nos mueve a ver determinadas series o por qué tienen éxito algunas películas. Si te digo, mira, ahora una serie que estoy viendo es una serie que es de un psicoanalista en YouTube, propia de mi profesión, que se titula Historias de Diván, pues muy interesante desde mi punto de vista, pues seguramente a muchas personas no les gusta. Pues bueno, también tiene que ver, fíjate, claro que sí, con la vida de los demás, en el sentido de profundizar en los problemas y dar soluciones también a las cosas desde otro ángulo. Hombre, claro, muy diferente. Es otra cosa, diría yo, pero bueno. Historias de Diván, me lo apunto, que igual esto a mí me interesa. Hay dos series de psicología muy interesantes. Una es En Terapia, la versión norteamericana y la versión argentina están muy bien. Y bueno, luego esta otra, que es la de Historias de Diván. Muy bien, pues me las apunto por si me apetece cambiar y dejar de ver La Isla de los Famosos. Isla de las Tentaciones. No, ¿cómo es la No, Isla esta es de las Tentaciones, es verdad. Sí, es que no lo veo. No, sí. Esto no me gusta, no lo puedo remediar. No, cada cual que vea lo que le apetezca, que no nadie es mejor ni peor por ver algunas cosas, y no quiero que nadie tenga la impresión de que yo he querido decir esto en algún momento, ¿no? Cada cual elige. Pero... Claro, porque en definitiva, fíjate, si hablamos de sacar lo peor, pero bueno, lo sacamos tranquilamente sentados sin hacer daño a nadie. Por tanto, ya está, luego en nuestra vida pues podemos ser como nosotros queramos. Y si decidimos ver otro tipo de cosas, documentales o gente que recorre el mundo ayudando a los demás o luchando por causas positivas para la humanidad, pues también genial. Es decir, que al final son decisiones personales que tienen que ver con la manera de ser de uno o las circunstancias que en un determinado momento uno esté sintiendo. Y ya está, sin más. No vemos la evolución, por ejemplo, los artistas. En Goya tú tienes las pinturas negras, son diferentes a las otras. Pues bueno, es la evolución también. Y a lo mejor te pilla en un momento de tu vida en el que te apetece y a lo mejor en otro momento no te hubiera apetecido, vamos, ni de broma. Efectivamente. Claro. Muy bien, Manuel, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar como cada semana aquí comentándonos temas tan interesantes y haciéndonos reflexionar, sobre todo, que al final es de lo que va un poquito esta sección.